Esto es Egresados Conectados, un podcast de la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara. Saludos, queridos amigos, amigas, gente que nos escucha desde su dispositivo, desde su computadora. Muchísimas gracias por estarnos viendo y escuchando. Esto es Egresados Conectados, el podcast de la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara. Soy su servidor Paco Quintero, trabajo en el área de creatividad y diseño de la coordinación y quiero, como ya se los dije, darles la más cordial bienvenida e invitarlos a que se mantengan a lo largo de todo este podcast escuchándonos y conociendo a nuestro egresado invitado. Les recuerdo que tenemos todas las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram y obviamente si nos están escuchando y viendo, estamos en YouTube. Recuerden, en la esquina superior derecha hay una campanita que dice suscribirse. ¿Lo dije bien? Ahora sí no me equivoqué. Es suscribirse. Si no lo han hecho, por favor suscríbanse para que tengan todas las novedades de nuestro canal, todo nuestro contenido. Y recuerden que también tenemos un audiodrama, una radionovelita con nuestros amigos Adriana y Bonifacio. Los egresados también lloran. Estamos en un lugar fabuloso. Estamos en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Estamos en uno de los salones, en una de las salas, donde está la exposición Retroverso del arquitecto, pintor y también académico, ¿verdad, señor? Claro. Sergio Cepeda, a quien le damos un aplauso muy grande. Eso. Y como siempre digo, los aplausos no son grabados, trajimos porra para el arquitecto. Don Sergio, bienvenido, muchísimas gracias. Y digo, no es nuestro invitado, también es nuestro anfitrión, porque estamos en la sala en una de las salas de su exposición. Muchas gracias, don Sergio. No, al contrario. Para mí es un placer poder compartir con el auditorio y sobre todo con los egresados de nuestra alma mater. Y efectivamente nos encontramos en un recinto muy especial, muy singular. No lo digo por mi obra, sino lo digo por lo que yo siento, por este espacio. Claro. Este recinto en el que yo trabajé muchos años. En algún tiempo me correspondió coordinar y hacer físicamente la Gaceta Universitaria que anunciaba los eventos. Yo hacía un collage, porque a la antigua había que sacar un negativo, llevar el periódico a tales horas antes del cierre, etcétera, etcétera. Y por aquí en estos espacios andaba yo a la carrera del Departamento de Relaciones Públicas, saliendo pues para hacer todo este trabajo. Y ahora que este gran museo, que lo es, con toda la tecnología, con todas las capacidades, con un personal impresionantemente activo, creativo, responsable, y que me hayan invitado a exponer, para mí es todo un honor. Mira. Y estamos efectivamente en una de las salas, son 4, que tienen una muestra que abarca 60 años de mi producción 60 artística. años. Al iniciar hay un dibujo al Prismacolor que yo realicé cuando estaba en sexto año de primaria. Sexto año de primaria. Y hay una obra por ahí que debo haber terminado hace un mes para traerla. Toda su trayectoria está aquí. Aquí está. Y aparte hubo la oportunidad en 2 espacios pequeños de dar también información al público interesado en otras actividades realizadas por mí como promotor cultural, que hice una labor que ya hablaremos de ella, y en el rescate del edificio de donde fue mi Escuela de Artes Plásticas, que hoy es parte de la División de Artes y Humanidades, pero el edificio de Belén 120 al que me refiero, sí, claro, estaba ocupado. Más del 60 o 70% del edificio estaba ocupado por correos, le decíamos correo mayor a aquella oficina, pero desafortunadamente estaba ocupado simplemente porque les pertenecía, pero los salones estaban vacíos y cerrados. Y nosotros no cabíamos en nuestros salones que nos quedaban. Órale. De hecho, parte de la carrera de escultura se hacía en el patio, la carrera de danza se hacía en el patio. ¡Órale! Y el patio era la mitad del patio, porque aparte había un muro que dividía el edificio y la mitad de ellos
era estacionamiento y la mitad de nosotros era nuestra aula magna y taller general. ¿Qué tal, El patio, super patio. Entonces todo esto está referido también para dar cuenta un poco más amplia de mi actividad. Claro. Pues bueno, ya empezamos. Usted empezó, pero como llegando, chiflando y ¿cómo se dice? No, chiflando y aplaudiendo. Sí, chiflando y aplaudiendo. Qué bárbaro, don Sergio. Pues mire, la primera pregunta era esa. ¿Quién es Sergio Cepeda? ¿Qué ha hecho? Digo, ya nos dijo algunas pequeñas cosas, porque pues en 60 años de trayectoria, pues, ¿qué no ha de haber hecho? ¿Podría darnos un panorama un poquito más amplio de lo que ya nos ofreció don Sergio, por favor? Bueno, soy un ciudadano tapatío de una familia muy numerosa. Tuve 8, fuimos 9. Yo soy de los del medio. Y nací en una calle que se llamaba Escobedo, enfrente de un templo de la Trinidad, en donde me bautizó un señor, Monseñor Librado Arreola. Y ese simple detalle fue el que abrió las puertas para una gran amistad que tuve con Juan José Arreola. Con el mero maestro de Zapotlán el Grande. Que don Librado Arreola había sido su padrino y lo había casado. Entonces cuando supo, en pláticas que tuvimos, que yo había sido bautizado por don Librado, no, pues nos hicimos casi hermanos. Mire qué padre. Gocé de una amistad de él de muchos años. Entonces, de mi niñez, yo compartía, cuidando a mi abuela, compartía espacios con ella. Y la entretención de ella o su ocupación principal era pintar. Entonces, yo era su ayudante de pintura. Y de ahí me vino la tentación de ser pintor. Cuando lo expresé a mi padre de que yo quería ser pintor, me dijo, bueno, si te quieres morir de hambre no hay ningún problema. Lo que dicen todos los papás, ¿verdad? Cuando uno amenaza con estudiar algo de arte. Así es. Tú lo decides, dice, pero la carrera que yo les voy a dejar, la herencia que yo les voy a dejar, la mejor herencia que les voy a dejar es una carrera. Estudia una carrera formal y después... Después vemos. Te haces pintor. Y la carrera formal que escogí fue arquitectura. Y no me arrepiento, estoy muy satisfecho porque no me alejó de la pintura. Exactamente. Estuve totalmente ligado, al grado de que gran parte de mi carrera la financié haciendo la presentación de sus obras a diferentes arquitectos, en acuarela o en crayones o en lo que fuera. Yo hacía las perspectivas finales de las fachadas de los edificios que ellos proyectaban, y así le trabajé mucho tiempo, por ejemplo, a Federico González Gortázar. Ándele, ahí nomás. Yo fui un tiempo su dibujante estrella, y aparte, pues a mis compañeros les vendía su trabajo final. Claro, hay que buscar la manera, ¿no? O les hacía su tesis, o en fin, cuando menos para que quedara un poco más presentable. ¿Qué tal, Entonces, nunca me retiré de la pintura. Y esa más o menos es la formación que tuve. Estudié en la Escuela de Artes Plásticas cuando compartía con la preparatoria. En la preparatoria, debo mencionar, la preparatoria de Jalisco no era lo número 1, no había otra. Sí, no, era la de Jalisco. La preparatoria de Jalisco. Una escuela espléndida para mí, de grandes maestros, de grandes recuerdos. Y tuve la fortuna de, siendo alumno de la escuela de preparatoria de Jalisco, pintar la galería de exdirectores. Y en los 2 años que duró la preparatoria, pinté 16 retratos de exdirectores, siendo alumno. ¿Siendo alumno? Siendo alumno. Sí, señor, pues es lo que está diciendo. Qué bárbaro. Entonces, más o menos por ahí anda la trayectoria de este personaje que están entrevistando, y que, bueno, simplemente soy un universitario más, muy satisfecho de mi alma mater, y lo estoy compartiendo con todo gusto con ustedes. Don Sergio, hablando ya de su trayectoria profesional, usted fue el primer rector del CUAD, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. ¿Qué nos puede platicar de esa experiencia que tuvo? Bueno, yo creo que fue
la experiencia más compleja, pero también más enriquecedora de toda mi trayectoria académica y tal vez profesional. Cuando se me nombró coordinador ejecutivo, con la pretensión ya de establecer los centros universitarios que reunieran temáticamente la estructura posterior, me enfrenté al problema grave y complejo, repito, de que el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño se iba a formar con la carrera de Arquitectura, la carrera de Diseño, la Escuela de Artes Plásticas, que incluía danza, música, fotografía, diseño gráfico, y la carrera de Música, que incluye varias, instructor de canto, de coro, etcétera, etcétera. Pero las carreras artísticas eran a nivel técnico, y las carreras profesionales eran licenciatura. Y el CUAD debía ofrecer licenciaturas de todo ello. Órale. Entonces, aquí surgió un problema complejo. Yo lo manifesté con mucha preocupación al licenciado Raúl Padilla, que era el rector de entonces, y le dije: licenciado, lo primero que vamos a cometer cuando hagamos el CUAD va a ser una injusticia grave, porque los maestros, según la ley orgánica, deben tener cuando menos el nivel en donde imparten cátedra. Y en artes, yo no tengo licenciaturas en artes, yo no tengo licenciados en artes. Para no ir más lejos, había maestros que no tenían preparatoria. Entonces, con preocupación también, el licenciado Raúl Padilla, estuvimos comentando, y finalmente, con las características de la despedida, me dice: arquitecto, propóngame algo, invente algo, arquitecto. Pues el arquitecto Cepeda se fue a revisar, no había ni siquiera los recursos de computación. Claro. Estábamos totalmente en otro mundo. Bueno, investigué en las escuelas del Distrito Federal, yo tenía cierta amistad ahí con los directores, en San Carlos, en otras, Monterrey, por ejemplo, etc. Y lo que me encontré muy válido es que había una manera de evaluar a los maestros para certificar sus conocimientos y otorgarles una licenciatura de nivelación, podríamos decir, ¿no? Entonces, planeamos ese centro de nivelación para los maestros, y eso logró que tuviéramos capacidad entonces de llenar nuestra nómina magisterial con gente que ya había adquirido o que estaba en proceso de adquirir esa licenciatura. Claro. Esto me da mucha satisfacción. Sí, claro. Porque no solamente permitió cumplir adecuadamente con la ley orgánica y con la universidad, sino que fue una especie de justicia para grandes maestros que no tenían simplemente una documentación. Eso les cambió la vida a muchos de ellos. Sí, cómo no, claro. Al grado de que, no voy a decir sus nombres por afecto y respeto, pero varios de ellos, cuando me encuentran, su abrazo es más que fraternal, es de agradecimiento. Sí, claro. Y me lo han dicho: arquitecto, usted cambió la vida de mi familia. De ser el simple maestro fulano de tal, muy respetado y muy querido por sus capacidades, llegó a ser el licenciado fulano de tal, y con una retribución que mejoró muchísimo. Sí, acorde, eso. Entonces, eso para mí es motivo de gran satisfacción. Sé que ahora, me lo ha dicho el rector actual, el curso de nivelación es uno de los programas estrella del CUAD. Porque ahora ya vienen de diferentes lugares a cursarlo, y bueno, no deja de ser para mí el sentimiento aquel de
de la tarea que me dijo Raúl Padilla, haga algo, propóngame algo, mi estimado. Claro, mire, y qué bueno que comenta eso, porque entonces la siguiente pregunta es esa, don Sergio. ¿Cuál ha sido el reto más difícil de su carrera profesional? Ese fue definitivo. No digo, ya no lo explicó todo. Digamos, no, hombre, pues eso sí fue un reto de a de veras, un reto de esos de proporciones bíblicas que dicen medievales por ahí, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, don Sergio, recapitulando un poquito de esa época y de muchas más, porque bueno, también nos dice que fue promotor cultural y en muchas otras facetas, incluso como arquitecto, incluso como pintor. ¿Cuál es el logro? A lo mejor puede ser este también, ¿eh? ¿Cuál es el logro del que se siente más orgulloso en su carrera? Claro, es académicamente, pero hay uno que por mi razón de pintor es haber creado el Salón de Octubre Contemporáneo. El Salón de Octubre Contemporáneo. Ese Salón de Octubre, no tengo empacho en decirlo, yo lo inventé, y lo inventé en venganza de que cuando yo quise por primera vez exponer en una galería municipal que había aquí en Guadalajara, y me presenté joven a pedir informes de qué se requería para exponer ahí, y me dijo la secretaria muy digna, tráigase 5 invitaciones de exposiciones anteriores. Si tiene recortes de prensa, tráigaselos también. Le dije, nomás eso se ocupa, sí, con todo. Pues, vénganos tu reino, claro. Le dije, pues discúlpeme, señorita, pero... Y voy a decir la palabra que le dije, porque me corrió. Le dije, si esta pinchurrienta galería me gustó para que fuera la primera, lárguese, muchachito, lárguese. Y sí, me largué, claro. Al paso del tiempo, le piden al rector de la universidad, al cambio de las fiestas de octubre de la UASUL a otro lado y de la mesa directiva, etcétera, le piden que envíe a alguien que haga una propuesta de cuestión artística que pueda promover fiestas de octubre. Claro. Me envían a mí como director de la Escuela de Artes Plásticas y veo la oportunidad de hacer un salón de octubre. Ya había un salón de octubre que no tenía ni era concurso, ni era eventual cíclico. Claro. Era muy extemporáneo cuando se les ocurría. Y yo hice un salón de octubre primeramente para que se le abriera la puerta a alguien que nunca hubiera expuesto. Al talento joven, digamos. Simplemente que llegara con su obra. Si tenía calidad, según un jurado, claro, se le permitía, y eso fue como nació el Salón de Octubre. Si ustedes analizan los currículos de los actuales, de los que están ahorita en el pandero, como dicen, seguramente tienen su primer premio, un Salón de Octubre. ¿Qué hubo? Y muy probablemente ese premio fue el primero de su vida. De su carrera, exactamente. Entonces, eso para mí, como pintor, me da mucho gusto. Tengo a raíz de ello grandes amigos, pintores del medio, que me da mucho gusto que, por ejemplo, cuando hacen un apunte para algo de mi libro que está por ahí expuesto, por ejemplo, claro, se refieren al arquitecto Cepeda con respeto, con admiración. Entonces, que esos adjetivos los pongan a mí, que yo los considero simplemente mis alumnos a los que yo les vi capacidad y los quise apoyar. Claro. Pues a mí me llena de orgullo y de satisfacción, desde luego. No, pues tremendamente, digo, qué chambonona, sí, y qué logro totote, porque pues al fin y al cabo usted realmente llevó a cabo la tarea del promotor cultural hasta sus últimas consecuencias. Así es, y lo hicimos 9 años. Lo hice 9 años. Y los jurados calificadores eran de categoría indiscutible. Por mencionarte algunos: Rafael Cauduro, Rafael Nisizagua, Lara Gallardo, Jorge Martínez. O sea, gente, porque también solía haber certámenes en donde los jurados calificadores muchas veces eran alguna señora muy, muy distinguida en el arte, pero que lo llegamos a hacer algunos amigos, donde ella iba a ser jurado, nosotros íbamos antes
y hacíamos nuestra lista de premiados y coincidíamos con ella. Ah, mire. Pero no hacíamos la lista por calidad. O sea, veíamos los amigos de ella y ya hacíamos, y ellos. Nunca le fallamos, por cierto. Ah, mira. ¿Qué tal, Tenía buen ojo. Cambiaba de primer lugar a segundo o algo, pero nuestra lista, cuando ella era la calificadora, era impecable. Coincidía. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Continuamos, queridos amigos, nos vamos a ir un pequeñísimo corte. Estamos en una super charla con el arquitecto, pintor, promotor cultural y primer rector del Centro Universitario de Arte de Arquitectura y Diseño, don Sergio Cepeda. No le cambien, ahorita regresamos. Seguimos aquí en Egresados Conectados. Estamos en una de las 4 salas de la exposición Retroverso del artista Sergio Cepeda, que es un artistón, un fregonazo el señor, que tiene una gran y amplia trayectoria como artista, como pintor, como arquitecto, como promotor cultural y también como miembro de la red universitaria aquí de la Universidad de Guadalajara. Queridos amigos, les recordamos que estamos en todas las redes sociales, no lo olviden, y que también tenemos varios productos en nuestro canal de YouTube. Está toda la lista de distribución, la lista de reproducción, no sé por qué diablos digo distribución, la lista de reproducción de todos los episodios que tenemos hasta el día de hoy de Egresados Conectados. Continuamos con don Sergio Cepeda. Hablamos ya un poquito de su trayectoria, que es muy extensa. La verdad es que a lo mejor ni con 10 programas la alcanzamos a abarcar, pero ya hablamos un poquito de ella. Don Sergio, amén de todo esto que acabamos de escuchar en el segmento anterior, ¿cuál es su sentimiento como egresado UDG? ¿Qué se siente ser egresado UDG? ¿Qué sentimientos le provoca nuestra máxima casa de estudios? Bueno, para mí es una distinción, honradamente. Cuando me inscribí a la Universidad de Guadalajara lo hice con orgullo porque no cualquiera podía entrar a la universidad. Y hay muchos motivos alrededor de lo que concibo yo como Universidad de Guadalajara para sentirlo así. Uno de ellos, por ejemplo, es que cuando se reunió el Congreso del Estado en sesión especial, o ¿cómo se llama? Extraordinaria. En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, cuando se decretó la Universidad de Guadalajara, lo presidía un hermano de mi padre, el coronel Manuel Cepeda Castillo. Mire. Era el diputado presidente del Congreso que le tocó presidir esa sesión extraordinaria. Sí, señor. Entonces, desde niño, oír a mi tío hablar de la Universidad de Guadalajara, convivir con toda la gente con que él se reunía, Guadalupe Zuno, Constancio Hernández, etcétera, pues para mí la Universidad de Guadalajara ya palpitaba en mi mente, ¿no? Aparte, para mí es una característica que me satisface mucho, que es una universidad efectivamente sin doctrina religiosa, política, filosófica, etcétera, etcétera. Sí, señor. Es verdaderamente laica la Universidad de Guadalajara y eso le da una universalidad, sí, señor, de concepto muy amplio. Sí, señor. No tengo nada con las otras universidades que quiero mucho y que hay mucha gente que admiro, etcétera, pero esta universidad sí tiene esa disciplina y la ha conservado. Exactamente. Que para mí es muy interesante, muy profundo, etcétera. Entonces, eso para mí redondea la satisfacción que tengo, el compromiso que tengo de formar parte de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué hubo?
Aquí tenemos la encarnación también del orgullo de ser universitario, sí, y de llevarlo a todas sus etapas, a todas sus instancias. Don Sergio, ya acabamos de abordar la parte de su trayectoria y de la UDG, y ahora vamos a lo que le llamamos la sección de espectáculos del programa. Vamos a hacer unas preguntitas como si fuera un chismógrafo, como aquellos de la primaria, la secundaria, la prepa, para conocer un poquito más a don Sergio y más sobre sus gustos y las cosas que le provocan placer. Don Sergio, ¿tiene usted algún hobby, algún pasatiempo? Escribir. Escribir. ¿Lo considera como su hobby? Qué bárbaro. Y ya va a salir el cuarto libro. Cuarto libro. Los títulos de los otros 3. El primero de ellos fue, y está aquí expuesto, una muestra, un libro que yo hice, que realmente encuaderné papeles de diferentes texturas y lo mandé forrar en piel con letras de oro, y escribí la presentación de ese libro diciendo que era una pena que conocíamos en el trayecto de nuestra vida a mucha gente interesante y no conservábamos de ella nada. Y mi relación con artistas era tan cercana y tan frecuente que quise hacer ese libro para dárselos, para que pusieran algo en ese libro. ¡Órale! Y ahí está expuesto. Hay varios que ya se murieron, pero hay obra de José Luis Cuevas, de Caburo, que acabo de decir, de Jorge Martínez. Don Jorge Martínez tuvo la ocurrencia que yo respeto profundamente de hacer una pintura en la técnica que él usaba, que era precisamente con máscara, porque era con tiner y con lacas y con tierras, y sin embargo se puso a hacer en el libro la obra aquella. ¿Qué hubo? Invaluable este documento. Totalmente. El acuarelista Luis Eduardo González tuvo la paciencia de encintar alrededor del enmarcar y hacer una acuarela ahí para que no se saliera del borde. ¡Qué padre! Alejandro Colunga, cuando le llevo el libro, me lo regresa, y normalmente hacían una página o dos, los que tenían mucha satisfacción de hacerlo en 2. Claro. Y Colunga hace 4 páginas en donde se pone a dibujar cómo me conoció. Claro, qué padrísimo. Hablando de mi moño, hace 2 páginas de mis moños. Me pone tocando la guitarra cuando nos juntábamos a tocar y a la bohemia, etc. Claro. Es todo un documento. Ese fue el primer libro. Claro. El segundo libro es un libro donde relato precisamente mi vida en Guadalajara, desde mi niñez. Ahí viene relatado el Monseñor Areola, de mi bautizo, mis correrías de niño, mi estancia en la primaria, en una escuela de monjas, que fue muy singular en mi formación y en toda mi vida. Fue marcada por mí esa etapa de las monjas, con un niño rebelde que no tenía nada de persinado, entonces pues era una vida compleja. Claro. El tercer libro lo editó el Quad, ya como ya hace poco, hace 10 años tal vez, y habla de mi obra de 50 años, se llama 50 años alrededor del arte. Y el último, que está por salir, por cierto, será la colección que complementa lo que se llamó mis hojas sueltas. De sus hojas sueltas. Entonces son más o menos las. Y ese es uno de mis hobbies, ponerme a escribir cuando me queda algo de tiempo. Nada más. Pues vaya hobby, don Sergio, qué barbaridad. ¿Cuál es su lugar favorito en el mundo, don Sergio? Venecia. Venecia, sí. ¿Qué tal? ¿Por qué? Desde que la conocí, me impresionó. Claro, hay tantas ciudades tan especiales, etc. Pero para mí Venecia tiene el reto cotidiano de estar siendo agredido por el mar. Exacto. Eso es increíble lo que ha resistido. Sí. Y los embates que ha tenido. Y la estructura básica
en madera, con pilotes de madera, que sostiene a Venecia. Sumergido en el mar, exacto. Entonces, es una obra titánica por todos lados. Sí, claro. Pero aparte de ello, es hermosa. Sí, sí, sí. Yo creo que sería un sueño ir a morir a Venecia. Órale, órale. ¿Qué tal? Nada más por el gusto. Sí. Ya cuando queden pocas hojas en el libro, pues hombre, vámonos. Qué mejor que allá en Venecia. ¿Qué tal, oyendo por ahí una amapola, lindísima amapola. ¿Qué tal, En un acordeón con un violín. Sí, cómo no. ¿Qué más quiere uno? Chulada. Don Sergio, ¿su comida, platillo o gastronomía favorita en el mundo? Muy sencillo. Para mí hay 2 platillos que frecuento y que me gustaron desde que los conocí. La sopa de ajo. La sopa de ajo, ¿ok? La que lleva un huevo escalfado, ¿ok? Y el foie gras. ¡Órale! Que por cierto, después de mucho tiempo me di cuenta que debían de prohibirlo. Sí, claro, sí, porque es medio inhumano lo que le hacen a los pobres gansos. Totalmente, claro. pero ese sabor, mire, no deja de ser para mí, sí, fabuloso, inolvidable. Miren nomás. Don Sergio, ¿su libro favorito o el que más le haya marcado, le haya significado, el que más recuerde, el que lee o al cual recurre de cuando en cuando? En el caso mío no es literatura precisamente. Puede ser, sí, claro. Pero para mí un libro que cuando cayó a mis manos, pensé en robármelo. ¿De plano? Fue la primera vez que pensé en robarme un libro. Y es el Viñola, que es el Tratado de los 5 Órdenes de Arquitectura. Oh. Es un libro, yo pienso que todos los arquitectos estamos enamorados de ese librito Viñola. Okay. Porque es todo un tratado el que nos enfrentó a los cánones de la arquitectura, a todo lo que... De ahí parte nuestra arquitectura occidental, sí, claro, que estudiamos en la facultad o en la escuela. Y para mí el Viñola es un libro esencial. Y si hablamos de literatura, que también es uno de mis afectos, yo no niego un libro que me impulsó a muchas vivencias posteriores, inclusive a mi forma de escribir actual. Y es un libro muy sencillito que se llama Apuntes de un lugareño, de José Rubén Romero. Sí, señor. Apuntes de un lugareño. Yo no lo olvido, nunca lo he negado a ese libro. Mire. En leer ese libro cuando yo estaba en secundaria para pasar a prepa, fue descubrir una literatura que después seguí, claro. Leí todos los de Rubén Romero y ya después entré con todos los demás, a Luis Espota, por otros conductos, etc. Pero para mí, le tengo respeto, sí, claro, a ese librito. Inclusive estoy por dárselo a un nieto para que lo tenga. Y ya está en edad de empezarlo a leer. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Así es. Don Sergio, su frase, refrán o cita favorita, cualquier de cualquier tiempo, de cualquier etapa, o algo que les diga usted, que les haya dicho a sus alumnos, a sus protegidos. Hay dos frases que uso mucho, alguna vez las imprimí en algún texto, etc. Y una de ellas es de José Zorrilla, puesta en voz de don Juan Tenorio. Y dice así: no son a mis bríos menester falsos portentos, porque tienen sus alientos la mejor prueba en ser míos. Que traducido a un castellano normal es, o en peras y manzanas, es, si yo lo digo, no necesita más prueba, más parafernalia. ¿Qué tal, ¿Qué hubo? Y la otra que me gusta y se la regalo a mis alumnos, a mis amigos: no digas todo lo que piensas, pero sí piensa todo lo que digas. Claro, sí, es una máxima universal, Evangelios chiquitos, decían por ahí los abuelos. Don Sergio,
¿Usted tiene algún artista plástico o artista pictórico favorito? Alguien que diga usted, híjole, es que esto se tiene que apreciar alguna vez en la vida. Yo creo que comparto con muchos pintores de todo el mundo y de todas las épocas, y es Velázquez. Diego de Velázquez. Para mí, Diego de Velázquez, que lo he tenido oportunidad de ver de cerca muchas veces, con mucha paciencia. ¿En el Prado? En el Prado, sentado con toda la calma. Es una obra titánica increíble. Un tumulto de conocimientos enmarcados en sus pinceles y sus óleos, pero que es increíble al grado de que en toda la historia de las biografías de los pintores de todas partes del mundo, pues se comenta que lo admiran, sí, claro, y lo iban a estudiar. Sí, señor. Entonces, para mí sigue siendo el personaje básico para mí, para cualquier pintor. Bien. Diego de Velázquez, ahí nomás. Don Sergio, ¿alguna película o serie de televisión o programa de televisión que sea aquello que a usted más le gusta, le interesa? Bueno, la que sigo viendo, inclusive cada que puedo, son las 3 del Padrino. De Francis Ford Coppola. Ahí nomás. Bueno, sí, todas las dirigió Coppola, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, al menos la primera sí. Pero de cualquier manera marcó una forma de hacer cine. Sí, señor. En donde hay todo, buena música, magníficas escenografías, personajes increíbles, tramas interesantísimas, reales. Para mí tiene todo. La vuelvo a ver y me vuelvo a sorprender de que pienso que van a descubrir cuando va a ir a matar a aquel y sigo triste porque mataron a fulano. Claro. Sí, para mí soy poco cinéfilo, pero sí, la sigo viendo. Esas 3 se las avienta de cuando en cuando. ¿Qué hubo? Eso es todo. ¿Su artista musical favorito, don Sergio, o favorita? Mi artista favorito es Plácido Domingo, y hay una razón que para mí es muy válida y tal vez por eso lo seguí toda su vida. Porque yo compartí el escenario con él varias veces en el Degollado. ¿Qué hubo? A ver, platícanos más de eso. ¿Cómo? Yo compartía, él como hijo de Pepita Envil, que venía de vacaciones, sí, señor. No cantaba, ni yo tampoco, y yo de comparsa. Órale. Y era el más pequeño de los comparsas. Incluso en uno de mis libros hay una foto de Plácido donde dice, para Sergio, el más pequeño de los comparsas. ¿Qué hubo? Entonces, varias ocasiones salíamos de gitanos o de público o de lo que tú quieras. ¡Órale! Y recuerdo, por cierto, una vez que íbamos a salir de gitanillos para, no me acuerdo qué obra, de zarzuela, y nos dicen, vayan con doña Mari la sastra a que les dé su trajecito. Y fuimos los chiquillos, 6 o 7, y formaditos sacaba un gancho con la ropita y nos medía más o menos, y para ti. A ver, para ti, a camerinos, para ti. Y el que me puso a mí, yo lo vi muy remendadito y muy deslucido. Y estaba uno nuevecito, bonito, relumbrando ahí, y veía que era de mi talla. Y le dijo, oiga, doña Mari, ese trajecito para mí me queda. No, ese es de Placidín. Ándale, caballerito. Claro que no me dio el de Placidín, pero... Es el de Placidín. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Su canción favorita? Son 2, muy simples. Una es El día que me quieras. Ay, que me gusta mucho cantarla inclusive. Órale. Y también que tiene su historia porque es una canción que le arregló Lepera a Carlos Gardel, sin negar que estaba tomando un verso de nuestro ilustre Amado Nervo. ¡Órale! Y eso nunca lo negó. ¿Qué hubo? Él dice que parafraseó, pero parte de un verso de Amado Nervo. ¿Qué hubo? Entonces, El día que me quieras es una canción para mí espléndida por todo lo que representa y su música. Claro. Y la otra porque
es una historia muy... A mí, no sé, me gustó desde siempre y la pido cada que puedo y la bailo cada que puedo, y es Caballo Viejo. Okay. Al grado de que en los bailes de los jubilados, normalmente los de la orquesta ya los conozco o son mis amigos, y no falta el momento en que digan, para el arquitecto Cepeda, y sale Caballo Viejo. Eso es todo, don Sergio. Persona viva o muerta que más admire, don Sergio. Mi padre. Su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Don Gerardo Cepeda Castillo. Mire como su muchacho. Y les voy a decir una cosa. Un hombre patriarca de su familia, porque el respeto que le tenían hermanas, hermanos, toda la parentela, era algo así impresionante. Aparte, digo, él era muy afable, etcétera, pero claro, la forma de don Gerardo, ¿no? Y don Gerardo, y el consejo de don Gerardo, la opinión de don Gerardo, todo era la voz extrema, ¿no? ¿Qué hubo? Y cuando yo lo acompañaba por aquí en el centro de Guadalajara, yo me aburría porque cada 20 metros nos parábamos para que lo saludara alguien que lo encontró. ¡Qué chulada! Don Gerardo, qué gusto verlo. Y todo, ya decía yo, ya va a empezar aquí una plática de 15 minutos. Y luego dábamos 10 pasos y de una farmacia, Don Gerardo, pase. No, para una cuadra, por hora la cuadra de una. Pero yo quise ser como él. Mira. Yo uso el moño por él. Por su papá. Él usaba de los dos. Y entonces nos formó a los 5 hombres cada rato para cualquier salida y decía, ¿tú qué quieres, corbata o moño? Ninguno quería moños más que yo. Mire. Y me enseñó a hacerlo. Y yo enseñé a este señor que escribió sobre mí, aquí está, Fernando del Paso. Fernando del Paso, ándele nomás. Me dijo, yo te escribo algo a cambio de una cosa. Yo dije, me va a pedir una obra y se la voy a dar. Sí, claro. No, que me enseñes a hacerme el moño. Dice, porque a mí me queda todo chueco. Miren nomás. Me fui con varios moños a la biblioteca. Qué chulada, Nos paramos en un espejo hasta que ya pudo hacerlo correctamente. Qué chulada. Y sí lo hacía, pero le quedaba así, vertical. Era un pequeño truquito al empezar que no lo supo nunca y yo se lo di. Bueno, miren nomás. Así que directamente del maestro. Una masterclass. Don Sergio, en una palabra. Usted en una palabra. Perseverancia. Perseverancia. ¿Por qué, don Sergio? Porque todo lo que he logrado, lo he logrado perseverando. Nada ha sido fácil. Es más. Y vale decirlo, he pagado el precio de a todo lo que he llegado. ¿Qué hubo? He llegado a los niveles que acabamos de hablar con 2 cosas. Nunca quité a nadie para llegar yo. Nunca. Pero tampoco nunca me callé lo que yo tenía que decir que estaba viendo. Y eso cuesta. Sí, claro. La verdad no peca, sí, pero incomoda. Decir la verdad se tiene que pagar y pagué tranquilamente. No soy una persona que conserve amarguras y todo. No, al contrario, soy muy dado a lo positivo. Pero no olvido. O sea, claro, negaría yo decir que olvido. No olvido. Claro. Dejo pasar y tal vez la gente ni note que soy yo todavía y él es él todavía o ella es él, etcétera. Pero claro, sigo para adelante positivo, pero hay una historia y las historias están. Sí, claro, y tienen un costo. Así es. Tienen un costo. Finalmente, y es la pregunta más importante del cuestionario, no sé. Bueno, así decimos siempre, pero... Don Sergio, ¿torta ahogada sí o no? ¿Y por qué? No, demasiados condimentos. Me agreden. Pero, o sea, ¿nunca ha comido torta ahogada? No, claro. pero le incordió. Como preferida, no.
Entonces, no, torta ahogada no, fíjese, eso mismo nos dijo la doctora Ruth, sí, que no, porque estaba muy... no, a ella le molestaba que el pan estuviera aguado. Y dice, pues a lo mejor no. Queridos amigos, vamos a un pequeño cortecito y nos preparamos para la recta final de este fabuloso episodio de Egresados Conectados con don Sergio Cepeda, arquitecto, pintor, promotor cultural y un montón de cosas más. No le cambien. Boni, bomboncito, ¿a dónde me vas a llevar de aniversario? A donde quieras en el mundo, Adriana. ¿En serio? Sí, vamos a conocer el monte Rushmore. ¿El monte qué? Querrás decir, el monte Rushmore. ¿Qué? Bueno, vamos a conocer Times Square a New York. No, Adriana, se dice Times Square. Ay, Bonnie, se me hace que de inglés no sabes ni mother. Vamos a tener que llevarte a Prolex a que aprendas en serio. Ay, Adriana, apenas me va a alcanzar a llevarte de viaje aniversario. ¿Y quieres que gaste en eso? No es gasto, Bonnie, es inversión. ¿Qué tal que te me privas en New York y no te das a entender? Te la vas a pasar de puro cuajito en tiritones. Tienes razón, no quiero pasar por eso. Recuerda que si llevas tu credencial vigente de egresado UDG, Prolex te da el 18% de descuento en algunos programas académicos. Vamos a preguntar por ellos. Sobres, Adriana. Rachumango. ¿Qué? Que siempre es mejor escuchar a mi esposa que hacer mensadas. Ay, Bonnie. Continuamos, ya estamos a punto de despedirnos aquí en Egresados Conectados. Tuvimos una fabulosa charla en este 10º capítulo con don Sergio Cepeda, arquitecto egresado en aquel entonces era la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Sí. La Facultad de Arquitectura, ahora conocido como el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, de quien él fue también el primer rector. Don Sergio, ya para finalizar nuestra emisión, le voy a hacer una solicitud. ¿A quién propone usted para estar en nuestros micrófonos aquí de Egresados Conectados? Que haya sido egresado de G y a quien usted crea que tiene los merecimientos, como usted, para ser entrevistado por nosotros. Bueno, yo propondría con gusto al arquitecto Jesús Hernández Padilla. Jesús Hernández Padilla. Convivimos muchos años de trayectoria y creo que no se le ha dado el reconocimiento que merece y vale la pena conocerlo. Es un hombre muy productivo, muy positivo, un investigador acucioso, con producto, con libros, etc. Y va a resultar interesante seguramente. Tiene todas las capacidades y mi admiración para que sea integrado a esta lista de personajes. Perfecto. No, pues don José de Jesús Hernández Padilla. Vamos por usted. Así que cuídese, vamos a ir a molestarlo, a hacer lo que nos acepte esta entrevista a egresados destacados. Queridos amigos, recuerden que tenemos un montón de productos en la red. Visiten nuestro sitio web www.egresados.udg.mx y también busquen tanto en Android como en iOS nuestra app de egresados. Ahí están todos nuestros servicios. Recuerden que tenemos el programa de credencial de egresado, que es nuestro programa estrella. Recuerden que con su credencial vigente, ya sea virtual por medio de la app o presencial con su plástico, les da acceso a un montón de descuentos y promociones en todas las empresas y negocios con los que se tiene convenio. Eso lo pueden checar ahí en nuestro sitio web. Y también recuerden que aquí en el MUSA tienen un descuento con su credencial en la tienda de recuerdos, de souvenirs. Aquí en el MUSA hay una maravillosa cantidad de cosas que ver, maravillosas. Una de ellas es la exposición Retroverso de don Sergio Cepeda, y también hay otras más. Así que recuerden, sobre todo ahorita que se vienen las vacaciones de verano, traigan a sus chamacos, traigan a sus adolescentes, aunque los traigan a fuerzas, pero este es un lugar que vale la pena conocer y que está a sus órdenes. El MUSA, un maravilloso lugar. Agradecemos muchísimo, por cierto, a las autoridades del MUSA que hicieron posible
la disposición de este espacio para la entrevista con don Sergio, a la licenciada Sandra Reyes, muchísimas gracias, al maestro Moisés Vizcarra, también muchísimas gracias, y obviamente un agradecimiento también muy grande a la maestra Maribel Arteaga Garibay, directora del MUSA, que si todo sale bien, va a ser uno de nuestros próximos capítulos, una entrevista con ella. Muchísimas gracias a todas las autoridades del MUSA, muchísimas gracias a todas las personas que trabajan también aquí. Es un lugar afortunadísimo, maravilloso, aparte que ahorita que está haciendo calor, está súper padre aquí el clima así frillito, ¿verdad? Don Sergio, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, es un placer y me da mucho gusto que se pueda compartir mi plática con tanta gente que tendrán en su audiencia. Los felicito y muchas gracias, al contrario. No, hombre, al contrario, gracias a usted. Usted es un egresado destacado. Y recuerden que seguimos escuchando. Esto es Egresados Destacados. Consejo. ¡Ah! Qué bueno que me están... Siempre me tengo que equivocar en alguna de... Siempre tiene que chispotearla yo en alguno de los programas. Pero bueno, eso quiere decir que se hace con ganas y que se hace con energía. Don Sergio, para finalizar, sí, un consejo que le pueda dar usted a los egresados, sobre todo a los egresados de artes plásticas, a los egresados que están empezando su carrera de artistas. ¿Qué consejo les podría hacer, además de participar en el Salón de Octubre o en ese tipo de iniciativas culturales? Bueno, realmente consejo no creo que sea necesario. Simplemente comentaría que cuando estamos en la universidad, cuando estamos estudiando, cursando alguna carrera, etcétera, seamos responsables de que somos parte de la Universidad de Guadalajara. Y aunque parezca que esto no cuenta o no sé, lo que hacemos como universitarios beneficia o deteriora la imagen de la universidad. Claro, claro. O sea, como universitarios le podemos aportar a nuestra alma mater o le podemos dar un golpe inútil, absurdo a nuestra alma mater. Claro, claro. Y se los digo con cierto sentimiento porque simplemente ahora que recorro mi centro universitario, mi alma mater, etcétera, veo muchas situaciones que no benefician a nadie. Uh-huh. Y están deteriorando mucho la imagen que el público tiene de la universidad. Yo simplemente cuidaría más. No es cualquier cosa una universidad. Sí, claro. Y tampoco es menos cualquier cosa esta universidad. Sí, sí. Vale la pena que nuestra actitud social enorgullezca a nuestra casa de estudios. Así como gritan cuando meten un gol los leones, así también hay que hacerlo cuando las actividades de la calle, de la sociedad, de nuestra convivencia están presentes. Hay que dar una buena imagen, hay que enorgullecerse y mostrar ese orgullo al exterior. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, don Sergio. Muchísimas gracias al MUSA de nuevo. Esto es Egresados Conectados, donde se escuchan las historias del orgullo UDG. Nos escuchamos en la siguiente. Esto fue Egresados Conectados, un podcast de la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la Universidad de Guadalajara. Producción 2023.